Buenas tardes, aquí estamos de nuevo, ahora con el tema de español que consiste en la redacción de un cuento. Es bien común, lo sé por experiencia, que a los chicos no les gusta escribir, ¿verdad? Generalmente piensan que el fin de escribir es que a uno lo complazcan. Aquí está mi escrito, tenga, chéquelo, revíselo y tan tan, ¿verdad? Hay que leer el escrito, ¿verdad? Sí, hay que tomar en cuenta que ese esfuerzo se reconoce con la lectura del escrito, pero más que nada debemos de dejar claro que la escritura es una forma de ordenar el pensamiento de los chicos. Expresar lo que piensan mediante el escrito es una forma de acostumbrarlos a que vayan avanzando en esa forma de razonar las cosas y las puedan expresar por escrito. Ese es el fin práctico aquí de de la escritura, ¿no? El que aprende a escribir, ¿verdad? Por cuenta propia, pues va aprendiendo a pensar también por cuenta propia. De eso se trata este ejercicio de escritura del cuento. Para ello yo les recomiendo, para que el cuento pueda tener una estructura, una forma adecuada, les recomiendo seguir ciertos pasos, ¿sí? Haciendo primero como un esqueleto, una radiografía del cuento. Miren, me acompañan. Comenzamos con el título. Este es opcional, puede ser al final, ya cuando tengan toda la trama del cuento, anotan el título. Puede ser o ya cuando muchas veces anotan el título y ya de ahí surge lo demás, ¿verdad? Depende de la imaginación. Eso es opcional. Lo que sí aconsejo, eso tiene que ser antes de empezar el cuento, tener pensado cuántos personajes van a participar, cuántos personajes, qué personajes son, y para ello hay que describirlos, hay que decir cómo son los personajes. De ahí echamos mano de esto que se llaman adjetivos, ¿sí? Si nos dice si el personaje es alto, si es rubio, no sé, ¿verdad? Si es enojón, si es inteligente, todo eso, estos adjetivos, pues van a ir definiendo, le van a dar bastante cuerpo, incluso van a marcar ya la trama de nuestro cuento, ¿sí? Hay que pensar entonces, antes de empezar a escribir el cuento, en personajes y en escenarios, ¿sí? Si se desarrolla en una casa, en un parque, en un bosque, todo esto cuenta mucho. Hay que tomarlos en cuenta un momento antes de empezar a escribir el cuento, ¿no? En una hoja aparte vamos pensando en todos los personajes que van a participar en el cuento, en los escenarios donde se practica, si es en un pueblo, en la plaza del pueblo, en una de las casas del pueblo, en una tienda, etcétera. Todo eso hay que tenerlo previamente ahí diseñado antes de empezar a escribir el cuento. El planteamiento, nudo y desenlace, pues ya no ahondamos mucho en ello. Planteamiento es pues la forma en la que inicia el cuento, ¿verdad? Ahí le podemos dar, no tienen que entrar todos los personajes al inicio del cuento, ¿verdad? Pueden empezar los más importantes, obviamente. En el nudo del cuento, pues ahí ya es donde empiezan los problemas o los retos, ¿no? Si tomamos en cuenta, vamos a suponer el cuento de Blancanieves, generalmente este es el ejemplo que les doy a los chicos, pues el nudo ahí empieza cuando la, la reina, la madrastra, manda a matar a Blancanieves. Ahí es donde empieza toda la trama que da pie a que conozca a los enanos, ¿verdad? Bien, y el desenlace, pues obviamente ya se refiere al final. Pues yo les aconsejo esto, coméntenlo con sus niños, no apresurar el final, piensen bien el final, ¿verdad? Para que vaya de acuerdo a la idea que tuvieron originalmente, qué desenlace darle, ¿verdad? Que vaya de acuerdo a lo que planteaban originalmente. No hay un mínimo, ¿verdad? Generalmente, si nos vamos a la convocatoria del Quijote, pues solicitan 3 hojas. Pueden salirle 3 hojas a sus hijos de cuento, ¿verdad? Aquí lo importante es siempre y cuando tomen todos esos detalles que deben de tomar, que yo los sugieran a sus hijos, ¿no? Darle buen peso a la cuestión de los personajes y los escenarios. Esto es un trabajo previo, hay que hacerlo bien y ya con eso en mente van a tener un perfecto desarrollo de estas 3 partes esenciales del cuento: planteamiento, nudo y desenlace.
Bueno, hasta ahí lo dejamos. Obviamente estos días se van a sentir un poco más cargados porque pues es un poco de más trabajo. Quizás vayan a ser ya un poco más pesados en cuanto a 1 hora o 2 horas, ¿verdad? Comparados con los de la semana pasada. Tenemos chicos que no tienen tanta progresión en la escritura. Aquí yo recomendaría enunciados para ellos, enunciados donde describan personajes, enunciados donde describan escenarios y enunciados donde puedan dar más o menos ahí una situación de acciones, de cosas que hacen los personajes, ¿sí? Quizás unos 10 12 enunciados, ¿verdad? Si no, pues no les podríamos pedir una redacción propia, les podemos, si los sentimos capaces, adelante, ¿verdad? Que hagan la redacción. Si los vemos que se están haciendo bola, ¿verdad? Estos niños que tienen mucho problema con la escritura, pues adelante, únicamente les dejamos a unos 12 enunciados, ¿verdad? Que redacten, que tengan que ver como con un cuento, pero yo creo que la mayoría sí es capaz de hacer un cuento. Muy pocos quizás podrán llegar a las 3 hojas, pero sí la mayoría van a poder redactar un cuento, ¿verdad? Con estas 3 partes bien redactado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.